¿Qué harías con $1.000.000? Introducción. 315 millones y cero felicidad. 25 de diciembre de 2002, día de Navidad en West Virginia. Jack Whittaker, un contratista de construcción de 55 años, se despierta como cada mañana en su casa de ladrillo en las afueras de Charleston. Pero este no es un día cualquiera. En el bolsillo de su chaqueta, colgada en el respaldo de una silla de la cocina, hay un pedazo de papel que vale $315 millones. Es el boleto ganador de la Powerball, el premio individual más grande en la historia de la lotería estadounidense hasta ese momento. Whittaker no es un hombre pobre esperando un milagro. Su empresa de construcción, Diversified Enterprises Construction, factura $17 millones al año. Tiene 100 empleados, una casa pagada, una familia estable, una nieta de 14 años, Brandy, a quien adora más que a su propia vida. Cuando las cámaras de televisión llegan esa mañana de Navidad, capturan a un hombre que ya era exitoso recibiendo una cantidad de dinero que excede cualquier marco de referencia que pudiera tener. Las imágenes de ese día se volvieron icónicas. Whittaker sosteniendo el cheque gigante, sonriendo con esa sonrisa americana de quien acaba de ganar el juego definitivo del capitalismo. Los periodistas amontonados en su jardín cubierto de nieve. Las promesas públicas de donar millones a iglesias, de crear fundaciones, de ayudar a los necesitados, de cambiar vidas. Su esposa Jewel a su lado, nerviosa pero sonriente. Su nieta Brandy saltando de alegría. Era el cuento de hadas perfecto grabado en alta definición para que todo Estados Unidos lo viera y envidiara. Whittaker eligió recibir el pago en una sola suma, lo que después de impuestos le dejó $113 millones líquidos. Más dinero del que cualquier ser humano puede gastar responsablemente en 3 vidas. 4 años después, la historia de Jack Whittaker se había convertido en algo completamente diferente. Le habían robado $545,000 en efectivo directamente de su auto en 2 ocasiones separadas. La primera vez fueron $200,000 que llevaba en una maleta en la cajuela. La segunda, $345,000 que tenía en otra maleta, porque había desarrollado la costumbre de cargar cantidades obscenas de efectivo como si fuera un narcotraficante de película. Su nieta Brandy, esa adolescente que saltaba de alegría el día de Navidad, fue encontrada. Muerta. El 17 de diciembre de 2004, envuelta en una sábana plástica detrás de una van abandonada. La autopsia reveló una sobredosis de drogas que el dinero del abuelo había facilitado sin querer. Le había estado dando $2,000 semanales de mesada, con 14 años. Su esposa, Jewel, lo abandonó y declaró públicamente algo que debería estar grabado en la entrada de cada agencia de lotería. Desearía haber roto ese boleto antes de cobrarlo. Whittaker enfrentó más de 400 demandas legales de personas que querían un pedazo de su fortuna. Fue arrestado 2 veces por conducir bajo los efectos del alcohol. Su casa fue vandalizada repetidamente. Su club de campo favorito, el Pink Pony, fue cerrado después de que las autoridades lo vincularan con actividades ilegales financiadas indirectamente por el dinero de Whittaker. Y en una entrevista con ABC News, que se volvió legendaria en el folclore de las tragedias financieras, Jack Whittaker, el hombre que había ganado $315 millones, dijo con la voz quebrada una frase que resume todo lo que necesitas saber sobre el dinero no preparado. Desearía haber roto ese maldito boleto. Ahora, antes de que sigas escuchando, necesito que hagas algo.
Detente por un momento y responde esta pregunta con honestidad brutal. No la respuesta que crees que deberías dar. No la respuesta que impresionaría a otros. La respuesta real, visceral, la primera que te viene a la mente sin filtros ni correcciones. Si mañana al despertar tuvieras $1.000.000 en tu cuenta bancaria, dinero completamente legal, completamente tuyo, sin condiciones ni compromisos, ¿qué es lo primero que harías? No lo pienses demasiado. La primera imagen que se formó en tu mente, guárdala. Porque esa respuesta que acabas de dar mentalmente acaba de revelar más sobre tu futuro financiero que cualquier test de personalidad, cualquier asesor financiero, cualquier libro de inversiones que hayas leído. Y lo que vas a escuchar a continuación probablemente va a obligarte a reconsiderar esa respuesta desde sus cimientos. Capítulo 1. La respuesta que te delata. Las respuestas son tan predecibles que podría escribirlas antes de escucharlas. Comprar una casa, el clásico número 1. Un auto de lujo, generalmente, un BMW o un Mercedes. Tal vez un Tesla si eres más joven. Viajar por el mundo, Europa si tienes 30 años o más, Asia si tienes menos. Repartir entre la familia, porque somos generosos cuando el dinero es imaginario. Abrir un negocio de algo que siempre quisiste, usualmente un restaurante o una cafetería. Los dos negocios con mayor tasa de fracaso en el primer año. Estas 5 respuestas cubren el 90% de lo que la gente dice cuando le preguntan qué haría con $1.000.000. Y todas, absolutamente todas, comparten un patrón que la mayoría no detecta hasta que es demasiado tarde. Son respuestas de consumo, no de construcción. El primer impulso es gastar el dinero, no multiplicarlo. Investigadores en el campo de la economía conductual han documentado repetidamente un patrón que debería ser lectura obligatoria para cualquiera que fantasee con dinero inesperado. Cuando analizaron los comportamientos de personas que recibieron ingresos inesperados significativos, herencias, bonos laborales extraordinarios, indemnizaciones y pequeñas ganancias de lotería, el resultado fue tan consistente que parecía coreografiado. Los asesores financieros certificados reportan que la gran mayoría de sus clientes que reciben sumas grandes sin preparación previa toman su primera decisión de gasto significativo en menos de 72 horas. No 72 días para planear, consultar y reflexionar. 72 horas. 3 días. El tiempo que tu cerebro tarda en procesar que el dinero es real. Lo que sucede neurológicamente en esas primeras 72 horas es fascinante y aterrador. El cerebro humano, bajo el impacto de una ganancia inesperada, experimenta una oleada masiva de dopamina. Los mismos circuitos de recompensa que se activan con sustancias adictivas se encienden cuando ves un saldo bancario que excede dramáticamente tu expectativa normal. La corteza prefrontal, esa región del cerebro responsable de la planificación a largo plazo, el control de impulsos y la evaluación racional de consecuencias, literalmente se desconecta parcialmente. No es una metáfora. Los escáneres cerebrales muestran reducción de actividad en el córtex prefrontal durante estados de euforia financiera. Estás tomando decisiones sobre sumas grandes de dinero con la parte de tu cerebro que evolucionó para decidir si comerte la fruta ahora o guardarla para después. No es exactamente el equipo mental que necesitas para gestionar $1.000.000. La primera respuesta que das cuando te preguntan qué harías con $1.000.000 no es una preferencia casual, es un diagnóstico de tu programación financiera. Si tu primera respuesta fue comprar algo, cualquier cosa, estás ejecutando el mismo programa que destruyó fortunas documentadas. No es que comprar sea inherentemente malo.
es que la secuencia importa más que la acción. Los que construyen riqueza sostenible tienen una secuencia diferente grabada en su sistema operativo. Primero proteger, segundo multiplicar, tercero y solo tercero disfrutar. Los que destruyen riqueza invierten esa secuencia. Primero gastan, después intentan salvar lo que queda, si es que queda algo. Lo más revelador de la investigación en economía conductual es lo que sucede cuando comparas a quienes gastaron impulsivamente en las primeras 72 horas, con quienes esperaron al menos 30 días antes de tomar cualquier decisión significativa. Múltiples estudios longitudinales han documentado que el patrimonio neto del grupo impulsivo regresa a niveles previos al ingreso inesperado en un plazo de 3 a 5 años. El grupo que esperó conserva y multiplica una proporción significativamente mayor del capital recibido. La misma cantidad inicial de dinero. La única diferencia fue el tiempo entre recibir el dinero y tomar la primera decisión. 30 días de pausa generaron trayectorias patrimoniales radicalmente opuestas. Tu respuesta inicial a la pregunta del $1.000.000 no es un defecto moral. No eres codicioso por querer cosas, ni eres materialista por imaginar lujos. Es programación cultural insertada en tu sistema operativo desde la infancia. Cada comercial que viste, cada película donde el héroe celebra con compras extravagantes, cada publicación en redes sociales mostrando la vida de lujo, cada conversación familiar sobre qué harían si tuvieran dinero, todo eso escribió líneas de código en tu programa financiero. Y ese programa está diseñado para ejecutar una función: convertir dinero en satisfacción inmediata. El problema es que ese programa fue escrito por y para el beneficio de quienes venden esa satisfacción, no de quienes la compran. Capítulo 2. El cementerio de los millonarios instantáneos. Múltiples estudios y organizaciones dedicadas a la educación financiera en Estados Unidos han documentado un dato que debería estar pintado en cada billete de lotería vendido. La gran mayoría de los ganadores de premios grandes de lotería experimenta una crisis financiera severa o pierde todo su dinero en un periodo de 5 años o menos. No es mala suerte, no es coincidencia, es un patrón tan predecible que los investigadores pueden modelarlo. Pero ese dato, por devastador que sea, palidece comparado con lo que descubrieron Scott Hankins, Mark Hoekstra y Paige Marta Esquiva cuando analizaron los registros de ganadores de lotería en Florida para un estudio publicado en la Review of Economics and Statistics. Los ganadores de premios grandes no solo perdían su dinero, tenían tasas de bancarrota significativamente superiores a la población general en los 3 a 5 años posteriores al premio. Ganar millones literalmente aumentaba la probabilidad de quiebra total. Michael Carroll tenía 19 años y recogía basura en Norfolk, Inglaterra, cuando ganó 9.7 millones de libras esterlinas en la Lotería Nacional en 2002. La imagen de él celebrando con sus amigos, todavía usando su uniforme de recolector de basura, se volvió icónica. Prometió que no cambiaría, que seguiría siendo el mismo. 8 años después, en 2010, estaba solicitando su antiguo trabajo de vuelta. Los 9.7 millones habían desaparecido en una espiral de excesos que parecía sacada de una película. Compró una mansión de 300.000 libras que convirtió en una pista de demolición personal donde destruía autos por diversión. Gastaba 2.000 libras diarias en cocaína. Organizaba fiestas que duraban días, donde cientos de extraños destrozaban su propiedad. Fue arrestado más de 30 veces,
Cuando el dinero se acabó, vendió la mansión por la mitad de lo que pagó. Terminó viviendo con su madre, exactamente donde empezó, pero con el hígado dañado, antecedentes penales y la etiqueta de ser el hombre que destruyó 10 millones de libras. Evelyn Adams desafió las probabilidades no una, sino 2 veces. Ganó la Lotería de New Jersey en 1985 y nuevamente en 1986, acumulando 5.4 millones de dólares. Las probabilidades de ganar 2 veces son de 1 en 17 billones. Parecía tocada por el destino. 20 años después vivía en un parque de casas rodantes, sobreviviendo con cupones de comida. Atlantic City se llevó todo. Desarrolló una adicción al juego que la llevaba a los casinos cada noche. No era recreación, era compulsión. Podía perder $30,000 en una noche y volver la siguiente. No tenía un sistema de protección, nadie que le dijera que parara, ninguna estructura que separara su impulso del dinero. Cuando reflexiona sobre esa época, Evelyn dice algo escalofriante. El dinero nunca se sintió real, se sentía como fichas de casino desde el primer día. William Post III ganó $16.2 millones en la Lotería de Pensilvania en 1988. Un año después estaba $500,000 en deuda. Su propio hermano contrató a alguien para matarlo y quedarse con la herencia. Su sexta esposa lo demandó por una parte del premio. Fue a la cárcel por dispararle a un cobrador de deudas. Cuando murió en 2006, vivía de cupones de comida con $450 al mes. Antes de morir, declaró: «Ojalá nunca hubiera ganado. Era mucho más feliz cuando era pobre». Abraham Shakespeare era un trabajador de 30 años que ganó $30 millones en la Lotería de Florida en 2006. Era analfabeto. Firmaba con una X. Confiaba en todos. Prestó millones a cualquiera que le pedía. Una mujer llamada Doris Moore se acercó a él ofreciéndose a escribir un libro sobre su vida. Lo que realmente quería era su dinero. Lo convenció de transferirle propiedades, de darle poder notarial, de confiar en ella completamente. En 2009, Abraham desapareció. Su cuerpo fue encontrado meses después, enterrado bajo una losa de concreto en el patio trasero de una casa que Moore había comprado con el dinero de Abraham. $30 millones no lo protegieron. Lo convirtieron en el blanco perfecto. Estos no son casos excepcionales seleccionados por su dramatismo. Son el patrón dominante. Y la razón no es estupidez, no es debilidad moral, no es karma. Es un fenómeno psicológico documentado llamado síndrome de riqueza repentina. Cuando una persona recibe una cantidad de dinero que excede dramáticamente su marco de referencia financiero, experimenta una serie de síntomas psicológicos que incluyen aislamiento social extremo porque ya no puede relacionarse con su círculo anterior, pero no pertenece al nuevo. Paranoia porque no puede distinguir quién es genuino y quién quiere su dinero. Culpa porque tiene más mientras otros que conoce siguen luchando. Y una incapacidad paralizante para tomar decisiones racionales porque cada decisión se siente como vida o muerte. La metáfora más precisa no es la que esperarías. Darle $1 millón a alguien sin educación financiera no es como darle un auto deportivo a alguien que no sabe manejar. Es como transportar a alguien del nivel del mar a la cima del Everest sin aclimatación. El cuerpo humano necesita semanas para adaptarse a la altitud extrema. Sin ese proceso, experimentas edema pulmonar y cerebral. Tu propio cuerpo te mata. Lo mismo sucede con el dinero extremo.
Sin un proceso de adaptación mental, emocional y social, tu propia psicología te destruye. El dinero no es el problema. La velocidad del cambio es el problema. Y $1.000.000 llegando de golpe es velocidad terminal para la mayoría de las psiques no preparadas. Capítulo 3. El dinero ejecuta tu programa. En 2017, un equipo de economistas liderado por David Cesarini, Eric Lindqvist, Matthew Noto-Widigdo y Robert Ostling publicó en el Quarterly Journal of Economics un estudio que tomó décadas de datos de ganadores de lotería en Suecia. Lo que encontraron confirmó lo que los psicólogos financieros sospechaban, pero que nadie había medido con tanto rigor. Los patrones de comportamiento financiero después de recibir el premio eran estadísticamente consistentes con los patrones previos, solo que amplificados proporcionalmente al monto recibido. Las personas que ahorraban antes del premio seguían ahorrando después. Los que gastaban todo su ingreso mensual gastaron el premio al mismo ritmo proporcional. Los que tenían deudas antes siguieron acumulando deudas después, solo que más grandes. El dinero no instaló nuevos hábitos, no creó nueva disciplina, no generó nueva sabiduría financiera. Simplemente ejecutó con más recursos el mismo programa que ya estaba instalado. Este fenómeno tiene un nombre técnico en la psicología financiera, desarrollada por el Dr. Brad Klontz y su equipo: patrones monetarios heredados. Tu relación con el dinero es como tu firma, única y consistente, independientemente de si estás firmando un cheque de $10 o de 10 millones. Y esa firma se escribió durante tus primeros años de vida, observando cómo tus padres manejaban el dinero, escuchando lo que decían sobre el dinero, absorbiendo la ansiedad o la tranquilidad que rodeaba las conversaciones financieras en tu casa. Para cuando tienes 7 años, tu programa financiero básico ya está escrito. Todo lo que viene después son actualizaciones menores, no reescrituras completas. Ronald Read fue un hombre que nació en una granja sin electricidad ni agua corriente en Vermont, Estados Unidos. No terminó la preparatoria. Trabajó como empleado de gasolinera durante 25 años y después como conserje en una tienda departamental durante otros 17 años. Nunca ganó más de $40,000 al año en su vida. Usaba ropa sujeta con alfileres de seguridad. Cortaba su propia leña. Estacionaba su auto lejos de las tiendas para no pagar parquímetro. Cuando murió en 2014 a los 92 años, dejó una herencia que paralizó a su comunidad entera: $8 millones, 6 millones para el hospital local y 1.200.000 para la biblioteca pública. Toda la riqueza provenía de décadas de comprar acciones de empresas sólidas con los pequeños excedentes de su salario y nunca venderlas. No tenía asesor financiero. No tenía educación formal en inversiones. Lo que tenía era un programa financiero grabado a fuego. Cada dólar que entra se divide entre lo que necesito para vivir y lo que se convierte en activo. Esa programación ejecutada durante 60 años con un salario de conserje produjo 8 millones. En el extremo opuesto está lo que la ciencia documenta consistentemente. El estudio sueco de Cesarini y su equipo encontró que los ganadores de lotería que antes del premio tenían patrones de gasto compulsivo aceleraban ese patrón de forma dramática con el dinero del premio. Uno de los hallazgos más escalofriantes fue que los ganadores con historial previo de deudas de consumo no solo no resolvían sus deudas permanentemente con el premio,
sino que en muchos casos terminaban con deudas mayores que antes de ganar, porque el influjo de capital les daba acceso a líneas de crédito más grandes que consumían con la misma voracidad. El dinero no cambió su programación. Les dio una versión amplificada de la misma trampa. La implicación más profunda es que, antes de desear más dinero, la pregunta inteligente es si estás preparado para recibirlo. Y la forma de saberlo es observar con frialdad quirúrgica qué estás haciendo con el dinero que ya tienes. ¿Por qué ese comportamiento actual, esos patrones que ejecutas cada mes con tu ingreso regular, son una proyección matemáticamente precisa de lo que harías con 1.000.000? CTA. Intermedio. Hasta aquí has recorrido territorio que la mayoría prefiere no visitar. Has visto tu propia respuesta reflejada en los patrones de personas que recibieron fortunas y las destruyeron. Has visto los datos que confirman que el dinero no reescribe tu programación, sino que la ejecuta a mayor escala. Y has visto que existe un fenómeno biológico y psicológico documentado que explica por qué ocurre sin que las víctimas lo perciban. Todo lo que escuchaste hasta ahora fue el diagnóstico. Pero un diagnóstico sin tratamiento es solo información que genera angustia. Lo que viene a continuación es el tratamiento. Vas a escuchar exactamente qué haría un operador financiero informado si mañana recibiera $1.000.000. ¿Cómo lo protegería? ¿Cómo lo distribuiría? ¿Cómo construiría una máquina que convierte 1.000.000 en 3.000.000 sin magia, sin suerte, solo con la estructura que los ganadores de lotería nunca conocieron? Si este contenido está revelando patrones en tu relación con el dinero que no habías identificado, asegúrate de que no te pierdas lo que viene. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y si conoces a alguien que constantemente dice que si tuviera dinero todo sería diferente, envíale este audio. No como crítica, como prevención. Porque lo que no sabes sobre el dinero no solo te limita, te destruye activamente cuando finalmente llega. Capítulo 4. ¿Qué haría un operador informado? Imagina por un momento que no eres tú. Eres alguien que ha estudiado cada caso de destrucción patrimonial, que entiende la psicología del dinero repentino, que conoce las trampas y ha visto los patrones. Mañana despiertas y hay $1.000.000 en tu cuenta. Limpio, legal, tuyo. Pero esta vez no eres la persona que respondió impulsivamente al inicio. Eres alguien informado. Tu primer movimiento no es celebrar, no es comprar, no es ni siquiera contarle a nadie. Tu primer movimiento es absolutamente nada. La regla de los 90 días es el protocolo estándar que los asesores fiduciarios certificados recomiendan para cualquier persona que recibe una suma significativa inesperada. No es una sugerencia, es una barrera de protección contra tu propia psicología. Durante 90 días, el dinero se coloca en una cuenta de mercado monetario o en certificados de depósito de corto plazo. Aburrido, seguro, líquido, pero intocable por decisión propia. No compras nada que no sea esencial. No regalas nada, no inviertes en nada. No le cuentas a nadie que no necesite absolutamente saberlo. 90 días de silencio financiero. La razón es neurológica, no moralista. El cerebro humano necesita entre 60 y 90 días para recalibrar su punto de referencia después de un cambio dramático. Es el mismo principio por el cual los astronautas necesitan readaptación después de volver de la gravedad cero. Tu sistema nervioso necesita tiempo para procesar que tu realidad financiera cambió y ajustar sus respuestas de forma natural. Cualquier decisión tomada antes de esa recalibración está contaminada por la euforia neuroquímica.
No eres tú tomando decisiones, es tu cerebro intoxicado con su propia dopamina. Después de los 90 días, un operador informado no empieza a gastar, empieza a estructurar. La primera estructura es el colchón de seguridad. Entre 12 y 24 meses de gastos de vida completos en instrumentos líquidos de bajo riesgo. Si tus gastos mensuales son $3,000, eso significa entre $36,000 y $72,000 en cuentas de ahorro de alto rendimiento o fondos de mercado monetario. Esto no es inversión, es seguro psicológico. Mientras tengas 2 años de gastos cubiertos, ninguna crisis, ningún error de inversión, ninguna emergencia puede forzarte a tomar decisiones desde la desesperación. La segunda estructura es la generación de flujo de caja. Un operador informado no piensa en el millón como un millón para gastar. Piensa en él como una máquina que puede generar entre 50 y $70,000 anuales sin tocar el principal. Inversiones en instrumentos que pagan dividendos o intereses, bonos corporativos de grado de inversión, fondos de dividendos, fideicomisos de inversión inmobiliaria y propiedades para renta si el mercado local lo permite. Con un rendimiento conservador del 5 al 7% anual, el millón genera entre $4,000 y $6,000 mensuales. Para la mayoría de las personas, eso cubre sus gastos básicos completamente. Ya no necesitas trabajar para sobrevivir, trabajas por elección. La tercera estructura es crecimiento a largo plazo. Aproximadamente el 40% del millón se coloca en instrumentos de crecimiento con horizonte de 10 años o más, fondos indexados que siguen el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, fondos de mercados emergentes, posiciones en empresas tecnológicas establecidas. Esta porción no la tocas, no la miras, no reaccionas a las fluctuaciones del mercado. Es la porción que en 15 años puede convertir 400,000 en 1,200,000 si el mercado mantiene sus promedios históricos del 7 al 10% anual. Solo después de establecer estas 3 estructuras, un operador informado considera el disfrute personal. Y no es el 40% como fantasean los impulsivos, es el 5%. $50,000 de $1,000,000. Para lo que quieras. Un auto si eso te hace feliz. Un viaje si eso te motiva. Una donación si eso te llena. Pero es 5%, no más, porque el operador informado entiende que el verdadero lujo no es lo que puedes comprar hoy. Es la libertad de no tener que volver a trabajar por necesidad nunca más. La diferencia entre esta distribución y lo que hicieron Jack Whittaker, Michael Carroll y todos los demás no es inteligencia. Whittaker era un empresario exitoso. No era tonto. La diferencia es secuencia y estructura. Los que destruyen fortunas gastan primero y intentan invertir con lo que sobra. Los que construyen fortunas invierten primero y gastan con lo que sobra. La misma cantidad de dinero. Secuencia opuesta. Destinos opuestos. Capítulo 5. La pregunta que realmente importa. Dale Schroeder era un carpintero de Iowa que trabajó en la misma empresa durante 67 años. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca ganó más de $50,000 al año. Conducía una camioneta vieja. Usaba la misma ropa de trabajo durante años. No tenía pasatiempos costosos. No viajaba. No comía en restaurantes caros. Cuando murió en 2005, sus abogados revelaron algo que dejó estupefacta a toda la comunidad. Dale había acumulado $3 millones. Los destinó íntegramente a crear un fondo de becas universitarias. 33 estudiantes que no podían pagar la universidad recibieron lo que se conoció como las becas de Dale.
Estos jóvenes se graduaron como doctores, maestros, terapeutas, todo financiado por un carpintero que nunca ganó un salario extraordinario, pero que entendió algo que la mayoría ignora. No importa cuánto dinero pasa por tus manos, importa cuánto de ese dinero capturas y conviertes en algo que sobrevive al gasto. La historia de Dale Schroeder importa aquí porque destruye la fantasía más peligrosa que existe sobre el dinero. La fantasía de que necesitas ganar mucho para construir mucho. Dale ganó menos en toda su vida de lo que Michael Carroll destruyó en 3 años de fiestas. La diferencia no fue el ingreso, fue la captura. Dale capturaba un porcentaje de cada cheque y lo convertía en activo antes de que el resto del dinero tocara su vida cotidiana. Carroll recibió millones de golpe y no capturó nada porque no tenía ningún mecanismo de captura instalado. Esto conecta directamente contigo y con la pregunta que te hice al inicio. Si la persona promedio en un país desarrollado gana entre 30 y 50 mil dólares anuales y trabaja durante 40 años, habrá recibido entre 1.2 y 2 millones de dólares a lo largo de su vida laboral. El millón ya pasó por tus manos. No llegó de golpe como a Jack Whittaker. Llegó en goteo mensual, pero llegó. Y la diferencia entre quienes acumulan patrimonio y quienes llegan al final sin nada no es cuánto ganaron, es cuánto de lo que ganaron convirtieron en activos versus cuánto convirtieron en memorias borrosas de gastos que ni siquiera recuerdan. En el extremo opuesto de Dale Schroeder está el caso documentado de Nicolas Cage, el actor que ganó 150 millones de dólares entre 1996 y 2011. 15 años, 150 millones. En 2009 tuvo que vender propiedades de emergencia para evitar la bancarrota. Había comprado 15 casas, un castillo en Europa, una pirámide funeraria, decenas de autos exóticos, un pulpo como mascota. Gastaba $20,000 mensuales solo en vino. 150 millones no fueron suficientes porque no existía ningún mecanismo de captura. Todo lo que entraba salía amplificado por un estilo de vida diseñado para impresionar, no para construir. Si estás gastando el 100% de lo que ganas cada mes, no importa si ganas 1,000 o 10,000, ya estás ejecutando el mismo programa que destruyó a los ganadores de lotería. La única diferencia es la velocidad. Ellos lo perdieron en 5 años de gasto concentrado. Tú lo estás perdiendo en 40 años de goteo constante. El resultado final es idéntico. Una vida de ingresos convertida en 0 patrimonio. La auditoría despiadada que necesitas hacer no es soñar con 1 millón, sino rastrear cada dólar que ganaste el último año. ¿A dónde fue? ¿Cuánto se convirtió en activos, inversiones o al menos ahorros? ¿Cuánto se evaporó en suscripciones que no usas, comidas que no recuerdas, compras impulsivas que ahora acumulan polvo? Cuando la mayoría hace este ejercicio por primera vez, el resultado es tan deprimente que prefieren volver a la fantasía del millón. Descubren que están desperdiciando entre el 20 y el 40% de sus ingresos en gastos que no les generan ninguna satisfacción duradera ni retorno financiero. Capítulo 6. Reescribir la respuesta. Volvamos a la pregunta del principio, pero ahora con todo lo que has absorbido. ¿Qué harías con $1 millón? Tu respuesta ya no puede ser la misma que diste al inicio. Si originalmente pensaste en comprar, ahora entiendes que comprar primero es el marcador de destrucción patrimonial documentado en cada caso que escuchaste. Si pensaste en viajar, ahora entiendes que los viajes financiados con capital en lugar de flujo de caja son el principio del fin. Si pensaste en repartir entre familia,
Ahora entiendes que la generosidad prematura sin estructura es lo que convirtió a Abraham Shakespeare en víctima. Tu nueva respuesta necesita empezar con protección. 90 días de no hacer absolutamente nada mientras tu cerebro se recalibra. Luego estructura, colchón de seguridad, generación de flujo, crecimiento a largo plazo. Solo al final, con un porcentaje mínimo, disfrute personal controlado. Esta no es solo una respuesta teórica a una pregunta hipotética. Es el nuevo programa que necesitas instalar en tu sistema operativo financiero ahora, con el dinero real que manejas hoy, no con el millón imaginario de mañana. Pero instalar un programa nuevo requiere algo más profundo que memorizar una secuencia. James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, documentó que los cambios de comportamiento más duraderos no vienen de la motivación ni de la disciplina. Vienen de cambios de identidad. Esto no es filosofía, es psicología conductual respaldada por décadas de investigación. Cuando dejas de verte como alguien que gasta todo lo que gana y empiezas a verte como alguien que construye patrimonio, cada decisión financiera pasa por ese nuevo filtro de identidad. No necesitas fuerza de voluntad para no gastar impulsivamente si genuinamente te ves como un constructor de riqueza. El gasto impulsivo simplemente se vuelve incompatible con quien eres. No lo resistes. Lo rechazas de forma natural, porque ya no encaja con la persona que estás construyendo. Thomas Stanley dedicó 20 años de su vida a estudiar millonarios estadounidenses para su investigación publicada como El millonario de al lado. Lo que descubrió demolió cada estereotipo que existe sobre la riqueza. La mayoría de los millonarios que estudió no heredó su dinero, ni ganó la lotería, ni tuvo un golpe de suerte empresarial. Eran personas con ingresos promedio que tomaron decisiones radicalmente distintas a su entorno. Vivían en casas que costaban menos de lo que podían pagar. Conducían autos usados cuando podían comprar nuevos. Invertían la diferencia sistemáticamente durante décadas. No era privación, no era sufrimiento, era identidad. Se veían a sí mismos como acumuladores de capital, no como exhibidores de estatus. Esa autoimagen determinaba cada decisión sin necesidad de fuerza de voluntad, porque las decisiones simplemente fluían de quienes creían ser. La diferencia entre Jack Whittaker, destruyendo 315 millones, y Ronald Read, convirtiendo un salario de conserje en 8 millones, no fue educación formal. No fue coeficiente intelectual. No fue suerte. Fue la respuesta que cada uno tenía programada ante cada dólar que tocaba sus manos. Whittaker tenía la respuesta de un gastador amplificada con recursos extraordinarios. Read tenía la respuesta de un constructor ejecutada con paciencia extraordinaria. Esas respuestas no se escribieron el día que el dinero grande llegó. Se escribieron décadas antes, en cada pequeña decisión cotidiana que nadie estaba mirando. Cierre y CTA final. Al inicio de este audio te pedí que respondieras qué harías con $1 millón. Si tu respuesta fue cualquier variación de gasto inmediato, acabas de descubrir que tenías instalado el mismo programa que destruyó fortunas documentadas de personas reales, con nombres, apellidos y tragedias verificables. No es un insulto, es un diagnóstico. Y los diagnósticos son útiles solo si actúas sobre ellos. Esta noche, antes de dormir, abre una nota en tu teléfono y escribe tu nueva respuesta a la pregunta. Pero esta vez escríbela con la arquitectura que acabas de aprender. Protección primero, distribución después, flujo antes que gasto, disfrute al final y controlado. Luego escribe algo más importante. ¿Qué vas a hacer diferente con tu próximo ingreso, por pequeño que sea?
Porque la forma en que tratas $100 es exactamente la forma en que tratarías 1.000.000. El patrón no cambia con la escala. Dale Schroeder lo demostró con 50.000 al año convertidos en 3 millones. Nicolas Cage lo demostró con 150 millones convertidos en bancarrota. Si este audio reformuló tu comprensión del dinero, no dejes que sea conocimiento muerto. Cada audio en este canal es una pieza del sistema completo de construcción patrimonial. Suscríbete y activa notificaciones, no por el canal, por la continuidad de tu propia educación financiera. Comparte este audio con una persona específica, esa persona cuya respuesta a la pregunta de ¿qué haría con $1.000.000? Sabes que la condena a destruirlo si alguna vez llega. No lo envíes como juicio, envíalo como prevención, porque el conocimiento antes del dinero construye. El dinero antes del conocimiento destruye. Jack Whittaker dijo antes de morir que el dinero de la lotería había sido una maldición disfrazada de bendición. Pero el dinero no fue la maldición. La ignorancia sobre qué hacer con él fue la maldición. Tú acabas de romper esa ignorancia. Lo único que queda por saber es si mañana vas a actuar como Ronald Read o como otro nombre más en la lista de personas que tuvieron todo en sus manos y lo dejaron escapar.